Bueno, aquí estoy, después de una semana guardado con un problemita de ¿cómo es? Broncolitis. Y el pastor me recordaba y me decía, mirá, resistí a julio, porque agosto, si no resistí julio, hermanos, en este mes de julio comenzamos un nuevo énfasis y creo que el domingo pasado fue Gustavito, ¿no?, que tuvo el tema, el primer tema. Y en cada énfasis, en cada mensaje, hermano, sin duda hay oración detrás. Primeramente, la oración del pastor, sin duda, pidiéndole al Señor que Él le guíe, que Él le haga ver la necesidad que tiene la iglesia, de qué cosa la iglesia está necesitando crecer, en qué cosa la iglesia está necesitando escuchar. Y también sin duda aquellos que tienen los temas. Pero yo a veces me detengo y me lo digo para mí mismo, ¿no? Por supuesto que oramos y decimos, Señor, bendice al que va a predicar, bendice tu palabra, Señor, háblanos. Pero a veces, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, escuché, qué bien, ¿no?, lo que escuché, me hizo bien. Pero resulta que lo que he escuchado no se ha transformado en mi vida en algo real. Escuchamos, pero después ¿qué? Por eso creo que cada uno, ¿no es cierto?, de nosotros, y por supuesto me incluyo, debemos orar al Señor para que el Señor verdaderamente nos hable y que yo pueda asimilar lo que he escuchado de la palabra de Dios, ya sea aquí, en mi casa, que yo pueda darme cuenta lo que el Señor me está diciendo y pueda hacer un proceso dentro mío eso. Pueda, ¿no es cierto?, yo hacer la digestión, en algún sentido, de la palabra de Dios, para que eso realmente se haga carne, se haga vida en nosotros. Porque a veces, a mí me ocurre también, hermanos, no me excluyo. A veces escuchamos, pero no pensamos, no meditamos en eso que he escuchado, que fue algo para mí. Hermanos, en esta mañana, el énfasis, ustedes ya saben, es un servicio eficiente. Y también para que haya un servicio eficiente, tiene que haber una comprensión, ¿no es cierto?, profunda
de la palabra de Dios. Y el pasaje elegido en esta mañana es Juan capítulo 6, del versículo 1 al 13. Y comienza ahí el versículo 1, dice, después de esto. Y si nosotros vamos al otro capítulo, al 5, ahí vamos a ver que Jesús les está hablando y les está explicando quién es Él. Les está mostrando que a través de los milagros y de a través de los hechos que Jesús está haciendo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Veían las señales, pero aún así, no creían en Jesús. Y Él les decía, aunque sea por las señales, porque Dios daba señales a través de Cristo como testimonio de quién era su Hijo, quién era Cristo. Por eso comienza, ¿no es cierto?, el capítulo 6, dice, después de esto, después de haber hablado de esa manera Jesús, ¿no es cierto?, tratándole de hacerles entender quién era Él, después de que habían visto, ¿no es cierto?, tantos milagros. Y entonces dice el capítulo 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y dice el pasaje, ¿no es cierto?, que después de esto, del contexto anterior, del capítulo 5, dice que
Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea. Y estaba ahí cerca de la ciudad de Betsaida, que significa casa de pesca. Es la Betsaida, ¿no es cierto?, de Tiberias. Y dice que una gran multitud le seguía. Perdón, yo omití decirles que el título del mensaje era "He aquí un muchacho tiene", tomado del versículo, ¿no? Y dice que le seguía gran multitud. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, por la conversación que tuvo Jesús antes, en el versículo 5, vemos que mucha gente le seguía por curiosidad o por un interés personal, no porque creyeran en Él. Jesús en otra oportunidad, recuerdan que les dice, por el pan, por la comida me seguís. Muchas veces Jesús les planteó cosas, ¿no es cierto?, para que ellos se dieran cuenta, ¿no?, que le seguían por un interés. Pero fíjense en que aún así, Jesús nunca rechazó a la gente. Jesús nunca dejó de lado la necesidad de la gente. Porque cada necesidad es una oportunidad para Dios, para hablar al corazón de esa persona. No importa después qué respuesta, pero Dios quiere que esa persona sí escuche. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la compasión de Jesús, que a la respuesta de la gente, ¿no es cierto?, Jesús, aunque no era, ¿no es cierto?, lo esperado, Jesús, ¿no es cierto?, ahí estaba para ayudarles, para servirles. Muchas veces nosotros, decepcionados, y a veces aún nos enojamos cuando vemos que no hay respuesta de la persona como nosotros quisiéramos. A veces hasta nos enojamos. Y entonces de esa manera dejamos de lado a la gente, dejamos que las necesidades no nos conmuevan como Jesús era conmovido por la necesidad de la multitud, pero entre esa multitud había personas y Jesús eso lo tenía muy, muy claro, porque cada una de esas personas tenía necesidades, diversas necesidades. Pablo dice, no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Y ante tanta cantidad de gente en esta oportunidad,
Y ante tanta necesidad ahí a la vista, ahí presente, Jesús prueba a sus discípulos. Jesús prueba a sus discípulos. Y como los discípulos muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, nos dejamos llevar por nuestros cálculos. Muchas veces nos dejamos llevar por la situación que nos desborda, en el cual no tenemos la respuesta, no tenemos el recurso y no nos deja ver más allá. Fue un poco lo que les pasó a los discípulos ante esta situación. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Que ante la necesidad nos paralizamos, no sabemos cómo seguir, cómo actuar. Jesús les prueba y les prueba para ver si la necesidad de la gente nos conmueve como lo conmueve a Él. Cuando realmente nos conmueven las cosas, es decir, hay algo, ¿no es cierto?, que el Espíritu obra en el creyente para que nuestra mente y nuestro corazón vaya en busca de Dios. Porque nos damos cuenta que no podemos. Jesús prueba a sus discípulos para ver si realmente el grado de compasión que tienen hacia la persona. Los prueba para ver ante los actos de Dios si reconocemos su soberanía, si reconocemos su poder, si reconocemos su gracia. Su soberanía. Dios nos ha dado a todos algo. No nos engañemos que nunca tenemos. Dios nos ha dado a cada uno distintas cosas, pero siempre tenemos algo, aunque sea poquito, pero tenemos, dado por Dios. Entonces ese algo, soy conmovido ante la necesidad de la persona, ese algo que tengo, que es poquito, no alcanza. Dios es el único que puede reclamarlo. Dios es el único que tiene derecho a eso. Soberanía de Dios. Lo que tengo es tuyo, Señor. Aquí está. He aquí, un muchacho tiene. Cada uno de nosotros tenemos algo, mi hermano. Dones, capacidad, habilidades, que en su momento el Señor lo va a usar. Soberanía, poder. Reconocer el poder de Dios, que Él es capaz, que aún lo pequeño mío, lo insignificante de lo mío, de lo que tengo, Dios es Dios de poder. Y con eso va a poder saciar la necesidad de la persona. Va a poder satisfacer lo que aquella persona
está demandando, está pidiendo. Soberanía, poder y gracia. Reconocer que es por gracia de Dios, solamente por su bondad. Si esa persona quiere, gratuitamente tendrá lo que Dios le ofrece. Él sabía lo que iba a hacer, dice el pasaje, ¿no? Lo llamó a Felipe. Ahora, lo llama a Felipe porque Felipe era de la región, era de Betsaida. Entonces, ¿quién mejor que él conocería, ¿no es cierto?, los lugares donde se podían comprar las cosas, los negocios, donde recurrir para ir a buscar comida? Pero ahí aparece Andrés. Y Andrés es el mismo aquel Andrés que presenció el primer milagro de Jesús en las bodas, ¿se acuerdan? Entonces Andrés se ve que se enteró que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y yo creo que, hermanos, creo que nos pasa a todos, cuando Jesús obra algo en nuestras vidas, es un impacto para nosotros. Primeramente la salvación, por supuesto. Pero después, a lo largo, ¿no es cierto?, del tiempo, de los días, Jesús va obrando y eso tiene que hacer un impacto en nuestras vidas, tiene que marcarnos. Y sin duda entonces Andrés había sido impactado por aquel milagro de las bodas. Y yo creo que ahí Andrés recuerda aquel hecho. Y por otro lugar asocia, ¿no? Aquí hay 5 panes y 2 peces. Recordar lo que Jesús hace, lo que Jesús es capaz de hacer. Y entonces, claro, dicen, no alcanzaría, ¿no? También está ahí un poco en la duda. Pero lo interesante es cómo este muchacho, Andrés, disponen lo poco que tenían. Mire, si alguno de nosotros hubiese sido el muchacho, 5 panes y 2 peces. Yo no sé si hubiese dicho, miren, yo tengo esto, porque ¿qué va a quedar para mí? ¿Cómo me arreglo yo? Yo también tengo hambre. Y Andrés también sabía eso y podía haber callado. Pero sin embargo acá vemos algo, ¿no es cierto?, en el cual confiaron en Jesús, de que Él era capaz no solamente de saciar el hambre de ellos, sino de toda la multitud. Acá está, Señor, lo poco que hay.
es tuyo. En esta mañana, Marcela, Pastor, Elena, Irene, cualquiera de nosotros, tú tienes. Tú tienes. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Miren, se dice siempre, ¿no es cierto?, que hay diversidad de dones, capacidades, habilidades, y hay diversidad de necesidades también. Pero Dios nos ha capacitado con algo de esto para que en aquel momento en el cual se requiere esa cosa que tenemos, que tengo, para que Dios pueda usarlo. Hay necesidades espirituales en la gente. Gente muy confundida, gente que no sabe, ¿no es cierto?, qué hacer, no sabe cómo resolver las cosas. Y esas cosas se van agravando en sus vidas porque conviven con ellas y les hace daño, los enferma. Necesidades de saber qué hacer. Hermanos, Dios te ha dado para que tú llegues a estas personas necesitadas de esto, de orientación, de consejo. Llegar a estas personas con el mensaje y estar al lado de ellos y acompañarlos. Hay necesidades de todas índoles, hay necesidades por enfermedad. Y cuántas veces somos capaces de perseverar en la oración por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos. Perseverar en la oración. Y no solamente en esto, sino acompañarlos en su dolor, en su soledad a veces. Cuántos hospitales, cuántas personas internadas, solas, sin que nadie les visite. Yo en estos días, pensando en esto, me acordé de una hermana, que muchos de ustedes la conocieron, Alba Carreras. Ella por muchos años estuvo colaborando en el hospital Álvarez, iba a decir Alvear, colaborando ahí, y ella siempre iba y visitaba, porque había puesto aquello que el Señor le había dado para que el Señor lo usara para llegar a aliviar la necesidad de aquellos. Y hay necesidades de todas índoles, ¿no es cierto? Materiales y de tantas. Tú tienes, mi hermano, para hacer un servicio eficaz. Dios necesita que nosotros entreguemos lo que Él nos ha dado, porque yo no lo voy a saber usar, lo voy a usar mal, porque siempre va a ser insuficiente en mis manos. Pero Dios lo toma, Dios lo reproduce
Dios lo aplica como debe aplicarse. Y termina el pasaje, y en esto, hermanos, ahora estoy pensando, ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Fue y derrochó lo que tenía. La palabra más o menos nos hace entender que eran cosas materiales, pero es un ejemplo. Podemos derrochar los dones, las capacidades, las habilidades. No usarlas con el fin para el cual Dios nos las dio. Y termina el pasaje en el cual Jesús dice que recogieron 12 cestas de pedazos. Y acá, hermanos, también nos habla de lo importante que es para Dios lo que nosotros tenemos, entregamos a Él, lo importante que es lo que nosotros hemos entregado a Él. Que no se desperdicie nada, que no se malgaste nada. Todo tiene valor delante de Dios, todo aquello que Él nos ha dado. 12 cestas sobraron. Hubo toda la gente satisfecha y sobró. Pero aún así Jesús nos enseña que no tenemos que derrochar, porque eso va a tener que ser usado en otra oportunidad. Podemos satisfacer la necesidad de alguien porque hemos entregado a Dios lo poco que tenemos, pero ahí no termina la cosa. Dios quiere que sigamos usando lo que Él nos ha dado. Un servicio eficiente. Que, hermanos, en un mundo hostil, en un mundo en la cual en un mundo en la cual es tan individualista, todo se piensa en función de mí, no hay valores para poder ayudarnos a pensar en el otro. No pensamos en el conjunto. En un mundo así, el creyente está llamado a servir al otro. Que Dios nos bendiga y que Dios cada día que nos demande lo que tenemos, lo podamos entregar con gozo, con alegría.